and there's no heaven. It's easy if you try. El rock es uno de los géneros musicales de mayor popularidad en el mundo, considerado como un fenómeno que cada vez cobra más fuerza en la sociedad, expandiéndose así por todo el mundo, no teniendo límite de edad o clase social. Estamos celebrando acá y es lo que nos vibra a todos seguramente. Bueno, ahí vamos. Este tema se llama Miramar. Muchos han perdido el rumbo, muchos ya quieren parar. Este género se deriva del rock and roll, que suele interpretarse con diversos instrumentos, en especial la guitarra, batería y bajo. En 1954 se da el comienzo oficial del rock. Este nace del encuentro de dos culturas, la cultura negra y la blanca. Estados Unidos forjó grandes figuras en la música rock en América. Es en este país en donde el rock tuvo un mayor desarrollo. Sin duda, uno de los principales representantes en la historia del rock mundial fue el cuarteto Liverpool, los Beatles y Elvis Presley. Estos dos dejaron una huella imborrable en la trayectoria del rock. El estilo desenfadado y las actuaciones de Elvis en el escenario lo hicieron llamar el rey del rock, mientras que los Beatles, fusionando talentos y personalidades, con el tiempo llegan a convertirse en uno de los principales grupos de mayor ventas discográficas y que aún siguen vigentes, siendo influencia para innumerables grupos de rock. El desarrollo del rock en México se ha topado con grandes barreras, la más importante, el gobierno autoritario y la represión vivida a finales de los años 60. Comenzando por el movimiento del 68, los jóvenes vivían ante una represión que a la larga iría provocando innumerables consecuencias. Una de ellas fue el Festival de Rock y Ruedas Avándaro en 1971. Aquí el rock fue utilizado como una herramienta para expresar toda la inconformidad juvenil de manera pacífica. Fue impresionante la audiencia que tuvo dicho concierto. Se podía encontrar personas de todas las edades y clases sociales que juntos compartían un mismo fin, el deseo a la libre expresión. ¿Por qué asististe al concierto Avándaro? Asistí al concierto Avándaro porque era una evasión de la realidad. Un grupo de amigos, 4 concretamente, asistimos al concierto de Avándaro porque 2 años antes, 2 años y medio, 3 años antes, había sido el movimiento estudiantil, después vino la Sacapela de San Cosme, entonces como que estábamos muy presionados en el concierto Rock y Ruedas. A mí en lo particular me gustaban mucho las carreras de autos y también el rock. Asistimos porque era estar era estar a la moda, era estar vivir el momento, y que fue algo pues inolvidable, que te quede una huella para toda tu vida. ¿Qué significó Avándaro para ti? Avándaro para mí significó
una evasión a la realidad y pues que vives el momento, que es algo interesante, que viví en ese momento. Este concierto fue el principal impulsor para el rock mexicano, llevándolos a altos niveles, pues fue el primer foro en donde la juventud se pudo reunir para mostrarse tal y como eran, sin duda alguna un gran paso para el rock. ¿Qué pasó durante el concierto Avándaro? Durante el concierto Avándaro pues tocaron varios conjuntos musicales de rock, no tan solo uno. Se suspendió la carrera de automóviles ya que era imposible porque habíamos tantísimos asistentes que era imposible llevar a cabo la carrera de automóviles y pues fue un concierto magno, grandísimo, incontrolable y pues fue la emoción en ese momento de estar ahí presentes. La prensa forjó un punto de vista amarillista respecto a Avándaro. Fue manejado como un acto de libertinaje trayendo consecuencias como grandes cifras de intoxicados, heridos, muertos, quemados, tiendas y autos robados. Pocos eran los encabezados que no criticaban al concierto. ¿Realmente fue un concierto pacifista? Al ser un concierto de rock, lógicamente es un concierto pacifista, no es un movimiento político ni mucho menos, es un concierto de música y así lo sentimos, fue pacifista en realidad. ¿Cuáles fueron los logros en ese momento para los jóvenes que pertenecieron a Avándaro? Los logros que se llevaron a cabo fue un movimiento de libertad simplemente, y una evasión a la realidad y fue un movimiento de pleno auge de los jóvenes de libertad. Esto trajo consigo ciertas repercusiones como la censura de estaciones de radio que transmitían este género, como también la prohibición de que grupos de rock pudieran tocar en lugares públicos. ¿Cuáles fueron las represalias que tomó el gobierno después del concierto Avándaro? Las represalias que tomó el gobierno en su momento, después de este concierto Avándaro, fue la prohibición de grandes manifestaciones musicales, de grandes conciertos, ya que estos eran incontrolables. Entonces, el gobierno no quiso que siguieran más manifestaciones de esta índole. Este género fue satanizado a tal punto que el gobierno se dio la tarea de imponer nuevos artistas como José José, Juan Gabriel, entre muchos otros, los cuales cantaban baladas en donde todo era amor y tranquilidad, viviendo en un mundo feliz. Pero tras esa represión el rock no se dejó morir, y la represión social y gubernamental no pudo ante tal fenómeno, haciendo del concierto Avándaro el principal factor de renacimiento del rock mexicano, mostrando a nivel mundial una nueva forma de protesta de manera pacífica. ¿Por qué crees que el gobierno prohibió la difusión del concierto? Al gobierno no le convenía en ese momento que los jóvenes empezaran a organizarse, asistiendo a grandes conciertos musicales, porque sería el primer paso para con posterioridad organizarse políticamente, como fue el movimiento de 68. Entonces a él no le convenía ese tipo de manifestaciones musicales, pero pues en grupos muy grandes. ¿Qué fue lo que dejó a futuro Avándaro? Lo que dejó en futuro Avándaro yo considero que fue esa libertad de los jóvenes de asistir a conciertos, pero también dejó en claro que siempre estarían prohibidas por el gobierno, ya que eran tan grandísimas estas manifestaciones que llevó de una libertad a un libertinaje, ya que hubo exceso de droga, como fue marihuana, que llegó el momento en que se veía hasta como una nebulosa de tanto humo, pero en base a marihuana, ¿verdad? Como nos podemos dar cuenta, a pesar de todos los obstáculos que se le han presentado al rock, estos nunca han podido frenar el gran fenómeno, que conforme pasa el tiempo va teniendo un desarrollo enorme, no solo nacional, sino mundialmente, teniendo cada vez más seguidores, adoptando este género no solo como una forma de expresión, sino como una actitud de vida.